Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Ruta Inversión. Hoy vamos a estar respondiendo una pregunta clave, Miguel. ¿Cómo influyen las condiciones económicas en nuestra vida diaria? Y para eso hemos traído a una invitada muy especial. Así que, sin más, por acá invitamos a Javiera de Blue Chip para que ella nos cuente acerca de su trayectoria. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder hablar de la economía, que es lo que me gusta. No, gracias. Gracias a ti, Javi. Finalmente logramos este espacio que nos motiva, nos emociona mucho también por estar contigo. Y bueno, vamos a partir una vez porque lo que queremos es que desde tu experiencia, tu profesión, todo lo que has hecho hasta ahora, conversar un poco cómo estos, digamos, factores económicos, macroeconómicos, etcétera, nos afectan en la vida diaria, porque en la práctica muchas veces eso puede sonar algo muy lejano, ¿ok? Y eso es lo que a mí me gusta también, y a nosotros nos gusta lo que tú haces, que tratas de llevar esos aspectos que parecen lejanos, así como muy sofisticados a términos sencillos. Pero Javier, a lo primero, bueno, darte las gracias, preséntate, quién eres, por qué estamos aquí, qué es Javi Blue Chip, cómo es, cómo te defines. Cuéntanos un poco más de ti primero. Perfecto. Javi Blue Chip nace con la idea, bueno, hace varios años ya, con la idea de tratar de transmitir la educación financiera a la sociedad. Y principalmente porque desde que yo era muy joven en la universidad me apasionaba el mundo de la finanza. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en una institución financiera súper reconocida a nivel nacional acá en Chile, que es la Bolsa de Comercio Santiago, donde empecé a introducirme en el mundo de las inversiones de manera formal, inversiones reguladas acá en Chile a través de corredores de bolsa, la inversión en acciones, en la mesa de dinero. Entonces, ahí también me certifiqué como operadora de mesa de dinero, también saqué unos diplomados, hoy día unos magíster, un magíster con respecto a las finanzas, pero en ese momento, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Es que era un tema tan importante que la gente no lo manejaba. Sentía que lo que yo estaba aprendiendo tenía que saberlo todo el mundo porque las inversiones nos permiten a todos poder rentabilizar nuestras finanzas. Entonces dije, en este momento creo que es un buen momento para empezar a transmitir todo lo que yo estoy aprendiendo a la sociedad. Y ahí me hice un Instagram, porque la verdad es que es súper simple hacerse un Instagram, me abrí una cuenta y todo, y empecé a hacer gráficas de corredores de bolsa, Banco Okay. Central, etcétera. Y empecé a tener una comunidad súper activa, haciéndome preguntas, pidiéndome cursos, y luego salté a el mundo de los cursos online, donde Okay. hacía cursos primero personalizados y luego grupales, y empecé a crecer en el mundo de la educación financiera, y hoy día ya tengo una comunidad de 40.900 personas. Quiero seguir creciendo claramente, y lo que más importante es que mi comunidad es súper fiel, están siempre ahí conmigo cuando hago actividad. Entonces estoy súper contenta con lo que hago y me ha permitido ahora ser independiente también, así que estoy súper contenta y fiel a la educación económica financiera. Oye, yo, Oye, yo voy a decir una cosa, Carlos, perdona porque yo sabía que tú querías hacer una pregunta, pero yo voy a confesar algo. Yo creo que fui uno de los primeros estudiantes de Javiera. Y lo voy a decir públicamente, estuve en uno de esos primeros cursos cuando Oh, también estuve metido acá, así que, y vi cómo partió y sirvió también de inspiración para todas las cosas que han venido después. Y de hecho, ya con Javiera hemos tenido la oportunidad de compartir en más cosas. Así que qué bueno. Y la invitación entonces que vayan y sigan a Javiera. Ahí está corriendo abajo, @JaviBlueChip. Y también si nos estás escuchando en YouTube, no olvides suscribirte. Si estás escuchando en Spotify, no olvides dejarnos un rating también, que eso va a ser súper importante. Ahora sí, Carlos, perdona que te haya hecho una interrupción. Oye, ¿verdad? bueno, felicidades por tu proyecto, la verdad que yo lo encuentro bastante interesante, sobre todo esa información de calidad que entregas a las personas que te siguen, ¿no? Que te seguimos, porque incluso nosotros también Claro. te seguimos y hemos tenido un par de conversaciones acerca de temas macroeconómicos y tal, que, o sea, la idea es justamente hoy aterrizar un poco más a nuestra vida diaria, ¿no? Y asociado a eso quería hacerte la primera pregunta. ¿Qué es la macroeconomía en términos muy sencillos, Javiera? ¿Y cuáles dirías tú que son los principales actores que influyen sobre nuestra vida diaria muchas veces sin que nosotros lo sepamos, ¿no?
Exacto. Bueno, la macroeconomía podría definirse como el estudio de las variables económicas que influyen en el día a día, en el entorno económico en el que nosotros vivimos. Y en simple yo lo explicaría como una forma de entender por qué ocurren todas las situaciones económicas que estamos viviendo, por ejemplo, la inflación, el PIB, el desempleo, el tipo de cambio también. Y dentro de las instituciones que son factores, yo siempre describo los principales 4 pilares para entender la economía. Y digo que tenemos que verla desde arriba, desde un todo. Si nosotros estuviésemos volando y viéramos un país, cada país tiene un banco central, cada país tiene un gobierno, que en el caso de los ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda en Chile, pero tiene el ministerio encargado de la economía. Cada país tiene reguladores del mercado financiero y cada país tiene mercado de valores. Son 4 pilares. Si yo digo, por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina, tiene un banco central, un mercado de valores, una entidad que regula el sistema financiero y además el gobierno. Esos 4 pilares hoy día son fundamentales para que una economía pueda fluir. Y para poder entender la macroeconomía, es necesario entender cuál es el rol de cada uno de esos pilares, cuál es su foco, cuáles son su incidencia en la economía, es decir, cómo sus decisiones nos van a afectar a todos nuestros bolsillos. Y a medida que vamos comprendiendo eso, vamos adaptando nuestras decisiones en relación a la situación económica que estamos viviendo y a las proyecciones. Sí, 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 correcto. Oye, solo un punto que algunos países no tienen banco central. Eso es importante que lo aclaremos, ¿no? O sea, cuando un país Exacto. renuncia a tener una moneda propia, entonces también renuncia a tener banco central y eso le puede restar un poco de autonomía, como bien lo explicaba Javiera, a su desempeño económico. También Europa, por ejemplo, tiene un único banco Banco central. Central Europeo. Sí, bueno, Es, pero también, pero ahí te das cuenta que el hecho de que falte un pilar en esa economía, inmediatamente la economía es distinta. Entonces, el pilar Banco Central nos permite comprender, la economía tiene, perfecto. Cuando la economía no tiene, inmediatamente es otro tipo de análisis. Pero tenemos que saber detectar ese pilar. ¿Está o no está? Y en el caso de que no esté, que sería cuál es la situación, dónde está realmente el Banco Central de ese país, dónde se encuentra, es el Banco Central Europeo, ahí está el Banco Central, pero es un pilar que no podemos descartar, que tiene que estar dentro del análisis. Claro. No, está buenísimo, está buenísimo. Oye, y a propósito de bancos centrales y tal, porque efectivamente, si nosotros pensamos, en general todos los países tienen estos, digamos, reguladores que ya no nos comentabas ahí, pero si nos aterrizamos al Banco Central específicamente, Javiera, ese rol que tiene dentro de esos pilares que tú has definido ahora, ¿cuál, si lo podríamos definir en unas pequeñas palabras, cuál es ese rol? El rol del Banco Central tiene que ver, como lo decía Carlos, con respecto a la moneda, al dinero, ya al Ok, flujo del dinero. El flujo del dinero se refiere a mantener un flujo del dinero asociado también a la inflación, el concepto de inflación. Entonces, lo que hace el Banco Central a través de acciones es tratar de controlar el flujo del dinero de un territorio, ya sea varios países como un país también, para poder para poder controlar el concepto de inflación, es decir, el alza sostenida de los precios y que las personas puedan mantener un nivel de precios acorde al mercado, ¿ya? En el fondo es la moneda y de hecho, por ejemplo, yo le explico de la siguiente forma, es también la institución que puede imprimir dinero. Es decir, o sea, puede producir dinero, no dice hay una máquina de dinero, sí, puede haber una mm, máquina de dinero. El tema es que el Banco Central no solamente es una máquina, tiene la máquina de dinero, sino que además tiene todo el equipo especializado en ver si es necesario o no es necesario imprimir ese dinero para poder controlar lo que es tener un equilibrio en términos de flujo de dinero para controlar la inflación. Sí, ok, exactamente, Javier. Como bien lo dices, los bancos centrales son los encargados por velar por el crecimiento económico de un país, pero que éste sea de forma sana, sostenible, ¿ok? Vale. Velando sobre todo por lo que es la inflación.
Y para eso tienen dos herramientas fundamentales que agradeceríamos que nos pudieses explicar. Una de ellas es la tasa de interés y otra, ya lo decía, tiene que ver con la masa monetaria que hay en el país principalmente, que puede ser, en el caso específico de Chile, la conocen como la política monetaria del país. Entonces, si nos pudieses explicar en términos sencillos para qué sirve la tasa de interés, cómo nos afecta y también ese nivel de liquidez que pueden estar controlando los mercados. Ya decías, pueden imprimir dinero, exactamente, pueden literalmente imprimir dinero, pero también hay otros mecanismos también mediante los cuales aumentan la cantidad de dinero en circulación, que ahora son principalmente electrónicos. Entonces, si nos pudiese explicar cómo nos afecta en nuestro día a día esta situación. Exacto, es súper buena consulta. Bueno, el Banco Central, cualquier tipo de acción que realice en relación a su foco principal, que es como regular los flujos de dinero del país, tanto internos como externos también, que vayan entrando, me refiero a importaciones y exportaciones. Una de las acciones es la política monetaria a través de la tasa de política monetaria, que eso es regular la tasa. Es decir, cuando la tasa está más alta, están más caros, los créditos están más caros, y también voy a contar por qué se da ese efecto, como también lo puede hacer a través de imprimir dinero o a través de la compra y venta de activos financieros, que eso se conoce bastante poco, pero eso es bastante importante, ya que el Banco Central tiene la posibilidad de emitir bonos, como también comprar bonos para inyectar dinero en la sociedad, como también contraer. A veces el Banco Central puede jugar un rol bastante como el enemigo un poco de la producción, que es lo que estamos viviendo ahora, es como el enemigo. ¿Por qué? Porque hoy día el Banco Central tiene un foco principal, que es la inflación, pero al aumentar hay ciertas políticas que significan políticas monetarias contractivas. Cuando el Banco Central retira dinero de la sociedad o de la economía, se le denomina política monetaria contractiva, es decir, aumenta el efecto de la economía. O sea, disminuye el efecto de la economía, es decir, contrae la economía porque hay menos dinero para consumir, ¿ya? Perdón, que ahí me enredé un poco. Cuando el Banco Central sube la tasa, contrae la economía. Entonces, en el caso de la tasa de política monetaria, cuando el Banco Central cree que la inflación está muy alta y su foco es ese, aumenta la tasa de política monetaria para encarecer los créditos, y de esa forma las empresas o las personas estén menos incentivadas a solicitar un crédito, y eso inmediatamente de manera indirecta empieza a disminuir el flujo de dinero, y lo que hace con un foco de controlar la inflación. Por el lado de las políticas monetarias a través de los instrumentos financieros, se realiza a través de los bonos, ¿ya? Y yo siempre lo explico con un papelito porque no es fácil de entender. Voy a tomar un papelito, ¿ya? Ya, buenísimo. Ya, imaginémonos que el Banco Central, que esto es un bono, en términos simples, es un contrato que tiene un volumen de dinero. Imaginémonos 1 billón de pesos chilenos o de dólares, 1 billón de dólares, porque en general se habla de mucho dinero. Que tiene un contrato que vale 1 billón de dólares con un plazo específico, con características específicas, y el Banco Central, una forma para poder contraer dinero de la economía es decir, vendo un bono, vendo este papel, ya estoy vendiendo este papel, que es un bono, y al vender este papel, ¿qué es lo que hace? Los bancos comerciales les conviene negociar con el Banco Central porque es una entidad con buena espalda financiera y con buenos precios. Entonces los bancos comerciales van y dicen, yo te lo compro, y le compran el bono. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central? Les pasa el papel y retira el billón de pesos y lo deja dentro del banco inmediatamente. Saca de la calle en el fondo. Exacto, sacó 1 billón de pesos de la economía, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo. Y en viceversa, cuando siente que tiene que inyectar dinero, puede decir, compro bonos, compro al que me entregue. Ah, perfecto, ahí se suman todos los bancos comerciales. Hoy en Chile tenemos 20 bancos funcionando, de los cuales están todos interesados en negociar con el Banco Central. Y si el Banco Central dice compro, perfecto, tengo todos los bonos y inyecto 1 billón de dólares a la sociedad, al entorno. Esa forma
también se llama política monetaria y se llama a través de la compra y venta de activos financieros. Y la tercera es a través de la producción de moneda. Esa es un poquito, claro, esa es un poquito más compleja, pero, o sea, es simplemente la producción, pero no es llegar a imprimir dinero indiscriminadamente. Esas son las tres. Sí, perfecto. Entonces, bueno, resumiendo, el Banco Central busca el crecimiento económico que sea sostenible y para eso tiene una serie de herramientas, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Puede encarecer los créditos cuando hay una alta inflación, con lo cual las personas tienden a solicitar menos créditos sobre todo a corto y mediano plazo. Y por otra parte también esa subida de tasa de interés incentiva el ahorro, porque los productos de ahorro que pueden ser depósitos a plazo, cuentas de ahorro también entregan un mejor interés a las personas que decidan tomar ese tipo de instrumentos. Así que súper clara la explicación, muchas gracias Javiera por eso. Pero también a veces esas políticas monetarias que tienen los bancos centrales, y acá se vuelve un poco más complejo, entran digamos, como en un poco de divergencia con lo que quieren hacer los gobiernos de los países, porque los bancos centrales, una de las características importantes que deben cumplir es su independencia. Entonces, a veces el Banco Central quiere contraer un poco la economía porque hay mucha inflación, pero al gobierno de turno no le conviene porque necesita gastar más para ser más popular, para subir en las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se dan esas diferencias de criterio, ¿no? Entre ambos partícipes. ¿Cómo lo ves ahora, sobre todo en la realidad del mercado chileno, que es parte de lo que pudiese estar ocurriendo? Sí, bueno, esa dualidad se ha visto bastante en los últimos 2 años, principalmente porque la economía sufrió una tormenta perfecta, como digo yo, porque en el fondo, a ver, sufrimos una pandemia, el conflicto de Rusia y Ucrania, que hizo que aumentara los precios de la energía. Bueno, la inyección potente de los gobiernos en una economía que estaba bastante dañada por la pandemia, lo que hizo que aumentara la inflación. Entonces, hubo muchas variables estos últimos 2 años que hicieron que la economía se dañara bastante. Hoy día estamos viendo la repercusión más potente, creo yo, que es una repercusión donde estamos viendo contracción económica en la mayoría de los países de Latinoamérica, como también en Estados Unidos y potencias mundiales. O sea, no es algo que haya ocurrido solamente en Chile o Latinoamérica, sino que también en algo mundial. Y de hecho, Latinoamérica depende mucho de las potencias mundiales como China y Estados Unidos, que son los principales compradores en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que la situación hoy día está bastante compleja debido principalmente a la relación entre el PIB y la inflación, ¿ya? Para no alargarnos mucho con todas las variables económicas que existen, yo trato de restringirme un poco con ciertos indicadores, que son los más importantes, la verdad, a mi parecer. O sea, el PIB hay que entenderlo. Nosotros somos actores de una economía, independiente del rol que cada uno cumpla, debe conocer el PIB, debe conocer la inflación para poder tomar decisiones en base a ello. Hoy día la producción está bastante dañada a nivel latinoamericano como también en potencias mundiales. De hecho, bueno, en Chile ya estamos en una recesión, que la recesión es una simple definición técnica de 2 PIB consecutivos negativos, y eso también ha ocurrido en distintos países, y la recesión se está sumando con una alta inflación, ¿ya? Con una alta inflación, entonces cuando la producción está baja y la inflación está alta, hay un concepto que se llama estanflación, que la economía se estanca y hay una alta inflación. Entonces, en relación a lo que había comentado antes de las variables, el Banco Central se va a seguir enfocando en la inflación y la inflación está alta, pero la producción está baja y a medida que el Banco Central controle más la inflación, cae más la producción. Entonces, esa es la dualidad que en el fondo describe Carlos y en el fondo estamos conversando, porque es como el enemigo ahora, podría hablarse como el enemigo, el Banco Central de la producción, del empleo. El empleo es muy afecto a la producción, disminuye la producción, aumenta el desempleo. Entonces, que el Banco Central actualmente siga aumentando la tasa, siga con políticas monetarias contractivas, afecta al desempleo, afecta a la producción. Es una dualidad que no solamente se encuentra en Chile, se encuentra a nivel
mundial, y la única forma, creo yo, de poder controlarse es, claro, tener políticas monetarias contractivas hasta más o menos regular la inflación, pero también que el gobierno actúe con fondos soberanos para poder también apoyar a aquellas familias más afectadas en el periodo más clave que es ahora, creo yo, en la economía. Y en el fondo también son ciclos, ¿no? Son ciclos en donde en algunos momentos estamos más restringidos, afecta la producción, disminuye la inflación, pero después se reinvierte, o sea, se reinvierte, digamos, o ves la otra cara de la moneda en el que, bueno, ahora empezamos a inyectar dinero para aumentar la producción y finalmente esto que nos explica, yo lo veo también como unos ciclos, ¿no, Jai? Exacto. Y en eso estamos, digamos, todos nuestros países. Y como dices tú, Jai, nosotros como países latinoamericanos nos vemos mucho más expuestos a estos ciclos porque en general somos productores de materias primas y estamos muy dependientes de lo que nos puedan consumir. Pero Javiera, ahora pasándonos a un tema muy relacionado, evidentemente, pero ya pensando como en el tema de inversiones, ¿ok? Hablamos de algunas variables, nos nombrabas el PIB, nos nombrabas también la tasa política monetaria, etcétera, etcétera. Pero desde tu experiencia, porque trabajaste en mesa de dinero, con bolsa, etcétera, ¿cuáles son de esas principales indicadores que pueden de alguna forma incidir sobre los rendimientos que puedan tener los inversionistas? Pensando sea por una parte instrumentos de renta fija, mundo bono, o por otra parte mundo de renta variable. Pensando en el mercado local, vamos a llevarlo al mercado local chileno, si te parece. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, bueno, a ver, dentro de las variables económicas que son necesarias de entender para poder invertir de manera consciente, a mi parecer, la verdad es que ahí podemos también conversar eso, para mí primero es la tasa de interés del Banco Central, también, bueno, claramente la inflación, exacto, la inflación, el PIB, el desempleo, el tipo de cambio, para mí esos son factores súper importantes para poder luego esto derivarlo a lo que es la inversión. Por ejemplo, el tipo de inversión como son las acciones, la renta variable, tenemos que saber que detrás de las acciones hay empresas, o sea, son grandes empresas que deben producir y deben vender y cuando la economía está mal, las empresas venden menos y baja el precio de la acción. O sea, las acciones, el concepto acción es un contrato, pero este contrato, el precio va a variar en relación a cómo la empresa esté llevando internamente todos sus inventarios, sus ventas, sus costos, etcétera, y son muy afectas a la situación económica que estamos viviendo. Entonces, en el mercado de renta variable, en el mercado de las acciones, van muy de la mano con los ciclos de la economía, van bastante de la mano, es decir, cuando la economía se proyecta de manera positiva, entonces las empresas en el mercado de renta variable son súper afectas a los ciclos económicos. Entonces, cuando la economía se proyecta en mejores condiciones a futuro, eso inmediatamente el mercado lo proyecta y se ve reflejado en los números. Pero en el caso de la renta variable está súper ligado a los ciclos económicos. Hay ciertos activos que claramente son contracíclicos, es decir, cuando la economía cae, estos activos suben, pero son bastante específicos. O sea, en general, las acciones son bastante afectadas a los ciclos económicos. Es decir, cuando la producción va para arriba, cuando el desempleo va para abajo, cuando la inflación está más controlada, los que están más beneficiados serían la renta variable. Por el lado de la renta fija, es distinto el análisis. La renta fija bastante afecta a la tasa de interés, a la tasa del Banco Central. Entonces, en ese sentido, es otro tipo de análisis que si uno entiende cuál es la relación entre un bono y una tasa de interés, fácilmente va a poder tomar una decisión de inversión si conoce las proyecciones del Banco Central y qué va a ocurrir con la tasa de interés. Entonces, de repente, las relaciones son directas o son inversas, pero con números uno puede identificar cuál es la inversión que más te conviene en este ciclo económico en el que estamos. Y por eso que las inversiones no son apuestas. Y por eso como que se compara tanto con el casino. O sea, hacer una inversión no es ir al casino. No es decir, un amigo me dijo, invierte en esta acción, voy, invierto a ojos cerrados, no tengo idea por qué,
eso es ir al casino, para eso anda al casino. Especulación, claro. Claro, ¿no? Una inversión tiene muchos puntos bastante que permiten poder acercarse lo más posible a una proyección y a disminuir el riesgo. Entonces, la verdad es que para invertir se requiere entender ciertas variables del entorno para poder hacerlo de manera más adecuada. Por eso que siempre un poco trato de resaltar eso. Está buenísimo. Sí, súper claro. Allí, bueno, una variable que en lo particular a mí me parece importante también son los niveles de liquidez, que ya hablábamos, ¿no? O sea, normalmente cuando hay mayores niveles de liquidez en la economía, también los inversionistas son más propensos a invertir en activos de riesgo, como pudiesen ser las acciones, derivados y otro tipo de instrumento más riesgoso. Eso es importante y también, además, la tasa de interés también puede influir sobre el desempeño de las acciones, porque ¿qué pasa? Cuando sube la tasa de interés, el Banco Central sube la tasa de interés, hace que, digamos, sea más atractivo invertir en renta fija que en renta variable, por lo cual pueden salir dinero de la renta variable afectando los niveles de valoración. Eso también Exacto. es importante. Está todo ligado, una cosa con la otra. Sí. Así es. Oye, Javi, bueno, o sea, la verdad que ha estado súper interesante la conversación y todas esas personas que han llegado hasta acá con nosotros, pues pueden activar la campanita, suscribirse al canal y también seguir a Javi en su cuenta. Está abajo en la descripción del video, @Javi_Bluechip. Y para ir cerrando, quisiéramos pedirte algunas recomendaciones, algunos libros, aplicaciones, videos, etcétera, cualquier cosa que nos pudiese recomendar para esas personas que quieren empezar a adentrarse un poco más en temas económicos y empezar a tomar mejores decisiones a nivel de inversión. Bueno, en el caso, hoy día las redes sociales, el internet nos ha permitido poder tener acceso a información súper valiosa, ¿ya? Dentro de eso, mi recomendación siempre es identificar a aquellas personas que, por ejemplo, influencers o creadores de contenido que tienen un buen background, una buena, y que les genere confiabilidad y aprender a través de sus canales de YouTube, a través de Instagram, a través de redes sociales, que la verdad es que ha sido un medio bastante potente para poder llegar con información y claramente detectar aquellas que son formales y aquellas que no. Y también algo que yo hago bastante, la verdad es que yo identifico a los corredores de bolsa, por ejemplo, en el caso de también instituciones formales a nivel mundial como Bloomberg, BlackRock, Investing.com, y yo lo que hago es suscribirme, leer los análisis, aprender harto. La verdad es que hay bastante educación financiera de manera gratuita, la verdad, en Internet a través de páginas oficiales. Y en ese sentido, mi recomendación es identificar instituciones formales a nivel mundial y estar constantemente aprendiendo a través de ellas, que la verdad es que la información está y está disponible. Bueno, en cuanto a libros, la verdad es que me leí uno últimamente que me encantó, que se llama Introducción al Sistema Financiero, que es de Enrique Marshall. El libro es bastante grande y la verdad es que no es tan simple, pero a mí me encantó porque está súper completo, ¿ya? Bueno, si quieren, después cuando ustedes publiquen esto, yo les voy a dejar el link para poder acceder, porque es un libro que, claro, que habla un poco de lo que comenzamos al comienzo, que cómo se ordena la economía, cómo se puede ver la economía como un todo y luego asociarlo a las inversiones. Todo lo que hemos conversado hoy día se explica de manera súper ordenada. Y bueno, también me he estado metiendo, no lo recomiendo tanto, pero me he estado metiendo en el mundo del trading. Y, o sea, ¿por qué no lo recomiendo tanto en primera instancia? Porque es necesario prepararse bien antes de empezar a hacer trading. Es algo bastante apasionante, pero también bastante riesgoso. Y por eso que yo estoy en etapa de aprendizaje. Todavía no, o sea, he hecho un par de inversiones, pero estoy en etapa de aprendizaje y hay un libro que me gusta que se llama Cómo hacer mi propia máquina de dinero, que es de Jennifer Morales. Yo creo que ustedes lo conocen, a Jennifer. Sí, a Jennifer la conozco, la he escuchado, pero no conozco su libro.
Sí, en una instancia nosotros nos juntamos y ella firmó el libro y la verdad es que lo leí y me encantó. Ella la encuentro una persona súper disciplinada, súper profesional y es una muy buena referente en el mundo del trading, por si alguien quisiera incursionar en ese mundo. Y ese es un libro también que recomiendo. Y bueno, su canal también. Y lo van a conseguir ahí en las notas del episodio también para que aquellas personas lo puedan encontrar más rápidamente. Sí, oye, la verdad que súper buenas recomendaciones también para esas personas que nos están escuchando. Es clave lo que decía Javier, saber a quién seguir en redes sociales, a quién seguir en los canales de YouTube, porque hay muchas personas que también hacen publicidad disfrazada de educación financiera. Entonces hay que tener un llamado de atención para poder filtrar cuáles son esas personas que realmente quieren transmitirnos conocimiento y por otra parte esas personas que solo están pensando en hacer publicidad. Así que la verdad que gracias por todas esas recomendaciones. Miguel, no sé si tú tengas alguna pregunta. Javi, cuéntanos un poco más qué estás haciendo ahora, cuáles son tus planes, cómo las personas te pueden contactar, además de el Instagram que ya conversábamos. Y bueno, ¿qué viene para ¿qué Javi? viene? Bueno, ahora bueno, tú sabes, Miguel, que mis planes cambiaron. O sea, yo ahora me voy a ir a vivir a Francia, porque ahí encontré el amor en Francia. Entonces, mi foco va a ser ahora, bueno, trabajar con sponsors, pero también full curso online. Voy a estar con todo lo que he aprendido, con toda mi experiencia en la bolsa de valores. Me estoy haciendo distintos cursos online para poder, aquellas personas que quieran empezar a aprender desde cero el mundo accionario, del mercado de valores formal o de la economía, pueda acceder a los cursos. Los quiero hacer de manera ordenada, ordenar bien las temáticas y enfocarme en eso, porque creo que hay mucho contenido que pudiese aportar en base más que nada a la experiencia que he tenido. He estado sentada en la mesa de dinero, he estado sentada ahí entonces esa experiencia es la que me gustaría transmitir en los cursos, así que mi foco ahora van a ser cursos online, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de postular a proyectos. Me encantaría poder hacer una aplicación de educación financiera, pero lo más cercano sería seguir enseñando educación económica financiera a distancia en este caso, y participar también con sponsor, etcétera. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, y toda esa información ahí en @JaviBlueChip la pueden ir consiguiendo y tú vas a ir informando, ¿no? Así es. Así que bueno, también estoy en redes. Cuando tengan alguna duda o algo, me pueden hacer llegar sus consultas. Ya, buenísimo. Oye, Javi, nada, pues yo quería darte las gracias por este tiempo, esta conversación y pues nada, te deseo lo mejor ahora en todo lo que se viene, todo el éxito del mundo. Las personas ahí pues interesadas, ya saben, pueden contactarla, que ella va a responder como nos decía, y nos veremos en una próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que les vaya excelente en Ruta de Inversión, lo están haciendo increíble, así que todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Javi. Chao, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.